Saludos, saludos fraternales, de nueva cuenta, mis queridos hermanos masones y mis queridos hermanos no masones. Hay un tema que siempre ha estado en controversia sobre si se debe de hablar de política y de religión dentro de logia o no, de que si inclusive se debe de hablar de política y de religión, incluso de temas masónicos en los foros de la internet, también ha causado mucha controversia. De hecho, pareciera que cuanto más se ahonda en estos temas, más confusión existe. Pero si tomamos en cuenta de que la masonería se apega a la libre expresión de ideas dentro o fuera de logia, causaría una cierta confusión si se debe de hablar de ciertos temas en logia o no, o en los foros masónicos inclusive. El tema político y el tema religioso son un poco complejos, difíciles de entender, difíciles de comprender, difíciles de asimilar, que causan cierta conmoción y división entre nosotros, seamos masones o no lo seamos. Para tal caso, debemos entender que hay cierta confusión desde hace más de 200 o 300 años sobre este tema, el tema de hablar de religión y de política en logias. De hecho, hablar de religión conlleva una idea muy particular. El hecho de hablar de religión y de política conllevan también, ya que puede entenderse como una simple reflexión dentro de la logia, hablar de un tema bíblico o de un tema de la constitución de alguna nación, y llevarla a la conversación, a la discusión sana. Creo que es oportuno dentro de logia. Es imposible que no caigamos en un momento dado o en un momento dentro de logia de hablar un tema y que este sea ríspido, ya sea de cualquier tema, incluso de deportes o de fútbol, puede causar ciertas rispideces. Lo mismo de temas religiosos, políticos, sociales, personales, de salud y un largo etcétera. Las logias se hicieron para la reflexión, para la oportuna reflexión de ideas, y por eso resulta extraño que se niegue a los masones hablar de política o tratar de política y de religión en logia o en los foros. Incluso hay muchos masones y no masones que se muestran un poco contrarios a que en los foros masónicos se trate de temas políticos y religiosos. Muchas logias sí permiten la discusión política siempre y cuando no se trate de hacer proselitismo político o religioso. No sé cuántas logias en el mundo se den en ese caso, pero en ciertas logias ya se da. Lo mismo en otras logias habrá que se pueda permitir incluso el proselitismo político y religioso. Eso depende de los usos y costumbres, del reglamento interior de cada logia y de la madurez con la que se muestran ciertos hermanos al tratar de estos temas. De hecho, el no hablar de temas políticos y religiosos se mantiene solamente, o se piensa solamente que se debe dar en las logias que se abren que abren sus trabajos en el grado de aprendiz, ya en los grados de compañero y maestro
ya se permite, y se piensa que en los grados capitulares y de perfección también se debe de permitir, pero no tampoco hay cierta reminiscencia a no y resistencia a no hablar de estos temas en logia. Se argumenta que para que no haya roces entre hermanos masones, roces innecesarios incluso, y sí lo vemos en los foros masónicos, que siempre hay una controversia, una rispidez, un encono, muchos son partidarios de un político o de una línea política y otros son contrarios. Eso siempre se va a dar y se seguirá dando, y ya todo depende de nuestra madurez como masones o como ciudadanos. Yo no puedo decir o determinar si esto de hablar de política y religión esté bien o esté mal, pero sí puedo apegarme a la libertad de conciencia y del uso de la palabra y del uso de la expresión, de la libre expresión de ideas dentro o fuera de logia. Y podemos pensar, bien, si adentro de la logia no se permite, pues se va a dar en la sobremesa del café, o en los ágapes masónicos, o en una reunión de masones fuera de logia, ya sea en la oficina de uno de ellos o incluso en el hogar de alguno de ellos, y también se van a dar este tipo de conversaciones sobre temas políticos y religiosos. Incluso también sobre temas, he visto también hay unos encuentros muy fuertes cuando se trata de hablar de temas masónicos. A veces hay algunos que tienen alguna idea, otros tienen otra. O sea, no habrá excusa para no debatir y no confrontar ideas. Pero en fin, ahora que me he dado por hacer videos, pienso hacerlos un poco más seguido para empezar a aclarar ciertos puntos o ponerlos sobre la mesa de discusión. Y pues debemos de pensar que las logias masónicas son verdaderos laboratorios humanos, laboratorios donde han surgido ideas, y esas ideas han surgido del debate, han surgido de la discusión, han surgido de la libre expresión de ideas. Así me imagino que fue Sócrates, Platón, Aristóteles y todos ellos que se pusieran a plantear ciertos problemas en sus talleres de pensamiento, en sus escuelas de filosofía. Por lo tanto no debemos de asustarnos. Incluso en los evangelios Cristo habla de política como esos puntos donde se habla sobre ciertos temas políticos en los mismos evangelios, en la misma Biblia. Pues vemos muy constante el tema político en la Biblia. Bien, es cuanto, los aprecio mucho y nos vemos en el próximo video. Hasta muy pronto.